Debido a que hay una amplia gama de materiales que pueden ser trabajados por métodos abrasivos, tales como aceros en general, cerámicos e incluso materiales muy duros como los carburos, y además la gran cantidad de acabados que se puede lograr con ellos, desde ya sea un desbaste, un pulido e incluso un lapiado, los procesos de corte abrasivo tienen un lugar muy especial en los procesos industriales. Esta vez nos encargaremos de ver aquellos procesos más básicos abrasivos de una manera introductoria, con el único fin de que conozcan y puedan acercarse más a ellos, así como tocar algunas de las medidas de seguridad más básicas de estos. Y sin más, comencemos con aquellos procesos abrasivos que podemos encontrar en casi cualquier taller, sin lugar a dudas. Para empezar, vamos a describir lo que es un material abrasivo. Un material abrasivo consiste principalmente de partículas de un material muy duro, tales como esmeril, óxido de aluminio, que es básicamente óxido de aluminio, o el carburo de silicio, o el nitruro de boro. Todos estos materiales se presentan en una forma granular muy pequeña y se unen entre sí por medio de algún aglutinante. Además, para reforzar dicho aglutinante, se le suelen agregar algunas mallas como estas de tipo fibra de vidrio, para mejorar de esta manera aún más la adherencia entre partículas. Estos gráficos se encuentran en la página de este fabricante, que se dejará en la descripción del video, por si alguno de ustedes quiere profundizar más en dichos temas. Ahora, todos los procesos que se verán a continuación tienen algo en común con las medidas de seguridad, y es que debido a las pequeñas virutas que salen disparadas de manera aleatoria a una temperatura muy alta, es imprescindible el uso de gafas de seguridad. El primer elemento que comenzaremos a ver de esta lista será la amoladora de mano, esmeriladora de mano, o también conocida como grillo. Esta tiene una gran versatilidad para muchos trabajos, ya que al ser totalmente manual su manejo, nos permite introducirnos adentro de estructuras o hacer un gran número de trabajos. Sus principales discos que se utilizan son los discos abrasivos y los discos de corte, y por nada del mundo nunca deben de utilizar estos discos destinados a corte de madera. Estos discos dentados con cuchillas de carburo de tungsteno. Nunca hay que utilizar un disco dentado en una amoladora de mano, ya que es algo extremadamente peligroso que les puede ocasionar amputación de miembros e incluso la muerte. Así que, a pesar de que este no es un método abrasivo, el del disco dentado, hago una mención especial porque muchas veces pudiera ser tentador utilizar dichos discos en estas amoladoras de mano. Pero, como les digo, es algo muy peligroso que nunca debería de realizarse. Otra medida de seguridad que debe tomarse en cuenta al utilizar este tipo de amoladoras es jamás remover la guarda que tiene aquí de seguridad. Muchas veces se le remueve para mejorar su versatilidad en cuanto al desbaste e incluso hacer de manera un poco irresponsable la introducción de discos más grandes a los recomendados por dicha herramienta. Esto también debe de evitarse a toda medida. Tanto el retirar la guarda como la introducción de discos más grandes es algo que nunca se debe de realizar, ya que los discos, al ser de materiales duros y son un tanto quebradizos, pueden sufrir una ruptura que ocasione lesiones graves si no se dispone de tales guardas. Bueno, continuemos con los discos que se utilizan en estas amoladoras manuales. Estos son, por ejemplo, los discos tipo de desbaste. Se clasifican principalmente por el grado de grano que los compone. Por ejemplo, este tendría un grano número 60. Existen granos más finos como el grano número 80. Otro disco muy utilizado en dichas amoladoras son los discos de cortes. Estos discos se caracterizan por ser mucho más delgados que los discos de desbaste o abrasivos, ya que estos, su propósito principal es hacer cortes de sección, y los otros, su principal propósito es hacer aplanados o achaflanados de la superficie. Otra clase de discos que se utilizan mucho en las amoladoras son los discos laminados.
se utilizan principalmente para el pulimento de superficies, e incluso hay variantes para el tallado de madera de este tipo de discos. Por métodos abrasivos, repito, nunca por métodos dentados. Veamos ahora cómo se cambia un disco abrasivo, cómo se extrae un disco abrasivo de la moladora. Primero presionamos el seguro para que no gire la rueda. Y en sentido antihorario aflojamos la tuerca. Extraemos la piedra. Esta, como podemos ver, tiene un grosor algo grande. Es el disco de desbaste. Finalmente, extraemos esa pieza muy importante, que tiene dos planos que deben de coincidir con los planos que contiene el eje de la moladora, con el fin de impedirle que gire libremente. Ahora veamos cómo es que se inserta el disco de corte, que como verán es notablemente más delgado que el disco de desbaste o de aplanado. Primero el seguro. Se acomoda y se aprieta. Algo muy importante que hay que hacer notar es que la tuerca de apriete tiene dos lados. Tiene un lado con un pequeño diámetro saliente y un lado totalmente plano. El lado del diámetro más pequeño está destinado para que inserte y ayude a centrar a los discos de desbaste aplanadores, mientras que el lado plano tiene como fin hacer contacto con los discos delgados. Veamos como el que se está utilizando en este video. Observen cómo el lado de la ceja del diámetro pequeño saliente queda hacia afuera, mientras que el lado plano queda en contacto con la piedra, con el disco. Ahora veamos caso contrario, en el que el pequeño círculo tiene que embonar con el disco abrasivo. Nótese el grosor del disco. El lado plano frente el lado que tiene un pequeño saliente. En ese caso el lado plano va hacia afuera. Ahora veamos la operación de cada uno de estos dos discos. Primeramente comenzaremos con el disco de aplanado. Observen esta placa que tiene un gran número de escoria de soldadura, ya que es la solera que se utiliza para encender el arco. Entonces tiende a quedar muy marcada con gotas de soldadura. Veamos cómo se aplanan dichas gotas. Con ese interruptor encendemos el grillo. Nótese que se le tiende a dar una ligera inclinación con el fin de que haga mejor contacto la piedra y no estorbe el eje ni ninguna otra parte de la máquina, como las guardas. Ahora veamos otro uso de este disco abrasivo. Es para hacer achaflanados o matar filos en las piezas. Observemos.
Nótese con una ligera pasada, con un ángulo del chaflán o el matafilos deseado, basta, y aparte hay que dar un desbaste plano en la cara superior y en la lateral, con el fin de eliminar virutas. Ahora utilizaremos un disco de corte para que noten la gran utilidad que tiene a la hora de quitar este poste que está soldado en esta placa. Observen la gran velocidad con la que se eliminó. En este video podemos notar dos cosas. Notamos cómo el disco de corte precisamente hace su trabajo muy bien al cortar rápidamente y eficientemente el poste, pero a la hora de querer aplanar la superficie ya no realiza bien ese trabajo, ya que no es el fin por el que fue diseñado. Lo que vamos a lograr va a ser acabarnos el disco y quizás podamos incluso dañarlo. Para ello utilizaremos un disco aplanador o un disco de desbaste como el que se muestra aquí. Nótese cómo de manera más eficiente se logra aplanar la superficie con dicho disco. Entonces, recopilando las medidas de seguridad más básicas, que nunca se debía de extraer la guarda de seguridad, debido a que, como se mencionó, si se da un mal uso del disco o un accidente, tienden a despostillarse. Entonces, al despostillarse dichos discos, pueden salir disparadas fragmentos del disco, que si no se dispone de la guarda, pueden llegar y dañar a la persona. Sin embargo, aunque se posean las guardas, jamás se debe de quitar el uso de lentes de seguridad. La siguiente máquina básica que veremos que utiliza procesos abrasivos es la esmeriladora de banco. Esta esmeriladora posee una base que le da mucho más rigidez al proceso, y esto a primera vista podría parecer que le quita la versatilidad que nos da el movimiento manual, y pues sí, en esa área le quitaría esa forma, ya que no podríamos meterlo a estructuras y demás, pero tiene una aplicación diferente. Tiene una aplicación para el mantenimiento e incluso la renovación de herramienta. Vamos a observar cómo incluso se puede hacer un gran número de trabajos. Podemos afilar desde un machete, unas tijeras, hasta afilar brocas, buriles, incluso herramientas rotas. Se puede dar una utilidad nueva al darle la forma adecuada con estas herramientas. La manera en que trabajan dichas herramientas es por medio de piedras abrasivas de un grosor más grande. Existe un gran número de tipos de materiales que utilizan estas piedras. Los más comunes son el esmeril gris, que como les dije es básicamente óxido de aluminio. El otro sería el óxido de aluminio purificado, que presenta un color blanco. Y otro de una utilización muy grande es el carburo de silicio, que presenta un color verdoso. Se utiliza principalmente para el esmerilado de carburo de tungsteno o de materiales más duros que se utilizan en las herramientas. El material gris o esmeril se utiliza principalmente para desbastar aceros en general y afilar herramientas de acero rápido o HSS. Vamos a notar que estas piedras, aparte de su material, nuevamente se clasifican por el tamaño del grano. Aquí podemos ver una piedra con un tamaño de grano más burdo frente a esta, que es para dar acabados. Yo en lo personal prefiero siempre utilizar la piedra de grano fino en general, ya que su principal uso que le doy es para el afilado de herramientas como brocas y buriles, donde una piedra de un grano más burdo no nos daría los resultados adecuados, ya que dejaría un acabado bastante vasto, muy rayado en la herramienta. Sí se avanzaría más rápido en algunos materiales, pero en otros nos dejaría un acabado que dejaría mucho que desear. Aquí podemos ver en el esmeril montadas las dos piedras. De un lado, una piedra de grano fino
de esmeril gris y del otro lado una piedra de igual de grano fino o estándar del carburo de silicio. Nótese la diferencia de tonos en frente al gris y el verdoso del silicio, del carburo de silicio. Aquí están algunos de los ejemplos que se han afilado con dicha herramienta. Podemos notar que van desde las brocas, herramientas de acero rápido, herramientas de carburo de tungsteno. Todas estas de aquí se afilarían con la piedra verde, estas otras con la piedra gris, e incluso una herramienta rota. Esto era un cortador de fresado. Al romperse no se desecha, sino que puede afilarse para lograr estas cuchillas que se muestran aquí. Y estas cuchillas pueden seguirse utilizando en procesos de torneado. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña barra de interiores, una cuchilla y una herramienta de roscado. Veamos cómo se hace el proceso brevemente de reafilar una broca. Hay videos donde se describe con un mucho mayor detalle el afilado de brocas. De hecho, están especializados en eso. Si están más interesados, les sugiero que busquen en dichos temas. Pero básicamente, lo que se cuida en un afilado de broca es mantener el ángulo de filo adecuado, tal como se explicó en el video de taladrado, que si no lo han visto se lo recomiendo. Y posteriormente se comienza a girar la herramienta al mismo tiempo que se le va tallando. Al final se deja un poquito de tiempo, un tiempo un poco, cualquier cosa además, para lograr un aplanado ligeramente en las aristas de corte y de esta manera lograr un mejor desempeño en la herramienta. Repitamos el video para que lo puedan observar mejor. Obsérvense los lados aplanados al final para lograr un mejor desempeño de la herramienta. Ahora veamos cómo se afila un buril. Nótese cómo parece quemada la punta del buril. Algo muy importante es tener una fuente refrigerante cerca. Con el fin de que no se queme la herramienta. Y finalmente se talla el radio. Obsérvese cómo la parte quemada del buril desaparece, ya se ha eliminado. Eso simplemente fue un reafilado del buril para que la herramienta siga operacional. Si se ignora este proceso, la herramienta se continuará desgastando hasta el punto de ser totalmente inútil. Ahora continuemos haciendo el reafilado, mejor dicho, el afilado de una herramienta de carburo rota. Se utilizará la piedra de carburo de silicio para ello. Obsérvese la pieza. Se realiza el desgaste angular con el fin de darle el filo adecuado. Hay que estar refrigerándola constantemente, ya sea para no quemarnos las manos y aparte no dañar el material de la herramienta. También se le deben realizar los cortes laterales para lograr el filo adecuado. Y el proceso se continuaría
hasta lograr el afilado adecuado que se busca, que puede ser como por ejemplo en estas puntas que ya les había presentado. Veamos otro ejemplo del uso. Esta vez vamos a reciclar una cegueta ya rota para obtener un rallador de piezas, como los que hablamos en el proceso de taladrado cuando vimos la sección de trazado. Veamos cómo se hace dicho proceso. Primero, a la cegueta se le eliminan todos los dientes, ya que no los necesitará. Y se matan algunos filos para evitar las cortaduras y accidentes. Nótese el uso continuo del refrigerante. Normalmente ahí no lo pongo, pero lo agregué ahí para la grabación del video. Pero al notar que entorpecí el proceso, lo regresé a su posición habitual. Después de ello, se eliminará el pico mayor de la ruptura de la cegueta para que quede plano. Se enfría. Se realiza la curva en donde estará el pico que realizará el rayado. Y finalmente, como opcional, se le hace un redondeo arriba para que sea más cómodo el agarre y más seguro, para evitar cortaduras en los dedos. Para lograr un mejor rayado, como adicional se le hace 2 chaflanes, 2 ligeras recargadas en las piedras encontradas, con el fin de dar un ángulo de filo como que si fuera un cuchillo. Y así obtenemos un rallador. Ahora veamos otra herramienta de un uso muy común en los talleres. Es el disco de corte. Estos discos de corte ya incluyen una base que va a aumentar su rigidez mucho más frente a los discos que estábamos viendo en las amoladoras manuales. Se utilizan principalmente para cortar aquellos perfiles que son inapropiados de cortar en las sierracintas o en las sierras de vaivén, como por ejemplo los PTR, sobre todo los que son de un calibre delgado, o los ángulos, ya que estos perfiles, al ser delgados y tener algunas aristas en punta, podrían dañar rápidamente a la sierracinta, lo cual no es nada deseable. En cambio, estos procesos los pueden realizar de una manera muy rápida. Veamos cómo trabaja dicha herramienta. Primero ubicamos donde se va a encontrar el corte y finalmente ubicado encendemos al disco. A pesar de que podemos bajar más rápido, no lo hacemos en la máxima velocidad porque nos quedaría un acabado más gacho en la pieza. Podría se derrite. Nótese que debido a la fricción se calienta demasiado el material. Entonces al calentarse tiende a fundirse y si lo hiciéramos muy rápido tendería a quedar con un ángulo muy grande. Normalmente estas herramientas, como en el caso de la imagen del video, utilizan discos de 14 pulgadas de diámetro para realizar el proceso. Ahora veamos cómo se le logra dar acabado a la pieza cortada, porque como veremos poseía dos ángulos muy grandes. Miren, estas rebabas son totalmente indeseables. Se les van a eliminar utilizando el esmeril de banco. Nótese que se utiliza la piedra gris, ya que es totalmente innecesario utilizarla de carburo de silicio verde. Se desplaza de manera angular, aproximadamente 45 grados, y finalmente se talla con el fin de eliminar las rebabas que quedaron. Obsérvese que la rebaba de adentro se pudiera quitar fácilmente utilizando una lima o algún rebabeador especializado. Algo que hay que hacer notar, en estos esmeriles, por lo general se debe trabajar en la cara plana. Hay que evitar tallar las caras laterales,
En todo caso, solo se puede utilizar una pequeña parte y utilizando una presión moderada y siempre estando atentos, ya que podría generar problemas en la piedra. Otra consideración en estos esmeriles que se me pasó comentarles en su momento, y en cualquier otra herramienta de piedra, nunca hay que apretarlos con una presión demasiado alta, ya que esto podría ocasionar que la piedra se agriete y graves accidentes. Ahora, para finalizar, debemos de guardar la herramienta adecuadamente. Al ser herramientas peligrosas, estos discos debe de guardarse con su cadena para que no pueda levantarse el disco, y siempre a mí me agrada guardarla desconectada debido a la peligrosidad de dicha herramienta. Otra herramienta que utiliza estos sistemas abrasivos son las motor tools. Son herramientas manuales muy similares al grillo o amoladora manual que se acaba de introducir, pero que tienen una maniobrabilidad mucho más alta, debido a que poseen un tamaño muy reducido. Se utilizan principalmente para dar detallados desde modelismo hasta piezas finales en la industria. Nótese la gran variedad de herramientales que se pueden utilizar. Pueden ser desde las piedras abrasivas o estas lijas que se utilizan para madera, e incluso para el pulimento, estas borlas, para dar ya brillo final a las piezas. Otras muy utilizadas son estas que son de diamante sintetizado. Y por supuesto se pueden utilizar herramientas convencionales como pequeñas brocas o estas fresas de carburo de tungsteno para dar algunos desbastes y acabados. Aquí tenemos algún ejemplo de la amplia gama que se pueden utilizar en dichas herramientas. Es solo un pequeño ejemplo, ya que el número de piezas que destinadas a dichos procesos es bastante grande. Para finalizar, les mencionaré que en la descripción del video les dejaré páginas donde se habla de una manera más detallada sobre los materiales utilizados en estos procesos abrasivos, desde los fabricantes que los distribuyen, que los realizan y los distribuyen. Sin más, espero que les resulte de utilidad este video. Claro que hay muchos otros procesos por materiales abrasivos como el rectificado o el lapiado, pero esos ya son procesos más especializados que tocaremos en algún otro momento. Sin más, les deseo que sea de gran utilidad y nos veremos en el siguiente. Saludos.